Le pido, hermano, que me acompañe en una oración para empezar este tiempo. Padre, en esta hora vamos delante de tu presencia, Señor, agradecidos de este nuevo día que tú nos permites estar aquí en tu casa de oración, dispuestos, Señor, a poner nuestra mente y nuestro corazón en las enseñanzas que tú has puesto en tu palabra. Señor, gracias por esta oportunidad privilegiada que tú nos das de alimentarnos directamente de tu palabra, Señor. Permita que este tiempo, Dios, sirva de edificación espiritual para todos los que estamos acá, Señor, y que el resto de este servicio, Señor, también sea un momento que nos sirva para edificarnos espiritualmente, pero sobre todas las cosas alabar y glorificar tu santo nombre, sabiendo que eres tú el único que lo merece. En el nombre de Jesús estamos poniendo este tiempo y nuestras vidas en tus manos. Amén. Bueno, hermanos, continuamos con el estudio del capítulo 14 de la Confesión de Fe. Estamos en la página 23 de la Fe Salvadora. Estamos en el capítulo 14. Habíamos empezado el estudio la semana pasada de la gracia de la fe. Sí, habíamos visto cómo la fe, el concepto que nos da la Biblia, ampliado, es decir, un poquito más allá de lo que nos revela Hebreo, de que la fe es la certeza y la convicción en Cristo, en la palabra del Señor. Un poquito más allá de eso vimos ahí también que la fe se apoya en las cosas espirituales que no se pueden ver, pero que por la fe que nosotros tenemos precisamente en el Dios Todopoderoso, aunque no la podemos ver, aunque no la podemos palpar, aunque no podemos decir cuán grande es la fe de una persona, es decir, no podemos cuantificar, no es una cosa tangible, pero sí es la certeza, la seguridad que nosotros tenemos en ese Dios grande en que creemos, al que servimos, y en eso se fundamenta la fe. Habíamos visto incluso algunos aspectos, digamos, que se diferenciaba la fe del conocimiento, digamos. La fe se basa en cosas espirituales que no se pueden ver, más que el conocimiento se basa en experimentos, en cosas prácticas que se pueden demostrar tangiblemente. Ahora vamos a entrar un poquitico más profundo en el tema de la fe y vamos a estar viendo propiamente la fe en Jesucristo. Vamos entonces a estar dando lectura a este segundo párrafo del capítulo 14 y dice: por esta fe el cristiano cree que es fidedigno todo lo revelado en la palabra por la autoridad de Dios mismo, y también percibe en ella una excelencia superior a todas las demás escritos y todas las cosas en el mundo, pues muestra la gloria de Dios en sus atributos, la excelencia de Cristo en su naturaleza y oficio, y el poder y la plenitud del Espíritu Santo en sus obras y operaciones. Y de esta forma el cristiano recibe capacidad para confiar su alma a la verdad así creída. También actúa de manera diferente según sea el contenido de cada pasaje en particular, produciendo obediencia a los mandatos, temblando ante las amenazas y abrazando las promesas de Dios para esta vida y la venidera. Pero las principales acciones de la fe salvadora tienen que ver directamente con Cristo, aceptarle, recibirle y descansar solo en Él para la justificación, santificación y vida eterna en virtud del pacto de gracia. Vamos a ver, hermanos, cómo este segundo párrafo ya nos adentra directamente de esa fe en Jesucristo y cómo nosotros nos apoyamos en la palabra, en las promesas de Dios, pero también en las advertencias que el Señor nos da del juicio cuando somos desobedientes, cuando no cumplimos con lo que la palabra nos enseña. Así vamos a llegar a esta primera diapositiva donde, bueno, primero fíjense cómo la titulamos. El segundo párrafo, si pudiéramos decir en pocas palabras, lo que nos dice es confiar solo en Jesús para toda la salvación. En esencia, ¿qué resume este párrafo?
que la fe salvadora descansa sobre la verdad del testimonio revelado por Dios en sus palabras. Es decir, en sus palabras está toda la verdad, todo lo necesario, todo lo que necesita el creyente para ser salvo, para poder ser conforme a la imagen de Cristo, está revelado ahí en la palabra del Señor. Que para lograr este fin, toda la palabra de Dios, sin excepción alguna, es a propósito. Hermano, no hay algo que usted pueda encontrar en la Biblia que no tenga un propósito. Todo está dirigido o bien para su edificación espiritual, o bien para una guía para la vida. Es decir, todo lo que el hombre puede requerir para tener una vida en correspondencia con la palabra y con los mandamientos del Señor, y para tener una vida digna delante de los ojos del Señor, está refrendado en la Biblia. La fe es un estado del corazón y la mente que puede cambiar dependiendo de las circunstancias o de las partes de la Biblia que impactan a cada persona. En otras palabras, hermano, usted todos los días no tiene el mismo ánimo, usted todos los días no está con la misma disposición, así mismo como físicamente, anímicamente, usted todos los días no está, si alguien ha estudiado un poquitico el tema del biorritmo, sabe que es como una onda que recorre varios ciclos, y usted en algún momento está, igual que los deportistas, están en su máximo esplendor, y en otros momentos no están así, y en otros momentos incluso puede estar hasta un estado de depresión, tanto físico como mental. Asimismo, la fe, quizá usted algún día ha sentido deseo de leer la Biblia, de venir a la iglesia, de alimentarse, y en otro momento no ha tenido la misma disposición, porque depende mucho del estado de ánimo y de cómo usted esté dispuesto en el día para poder dedicar tiempo a las cosas de Dios. En otras palabras, la fe no se siente siempre igual. Su intensidad o forma puede variar según lo que una persona está viviendo o según el mensaje específico de la palabra, por supuesto. Hay partes de la Biblia que son un carácter histórico y puede provocar determinada reacción en usted. Sin embargo, hay otras partes de la Biblia que, aunque además de la parte histórica que tiene advertencias claras, tiene enseñanzas que son relevantes a su vida y que puede provocar en usted lo mismo una emoción que un temor. Dice, oiga, los juicios de Dios son fuertes, por tanto, es decir, dependerá también de la parte de la Biblia donde usted está leyendo, de lo que usted se está nutriendo, para también la fe sea impactada específicamente por esa porción bíblica que usted está alimentando. También pudiéramos decir, aquellos que no alimentan esa fe con la palabra, que es el alimento especial para nuestra fe, bueno, pues, y usted se alimenta más de lo que tiene el mundo, de la televisión, de la serie, etcétera, etcétera, de las redes, bueno, entonces su fe no va a estar igual de una persona que decida estar sistemáticamente alimentándose de la palabra del Señor. La fe salvadora es otro de los aspectos que toca este párrafo, que nos une a Cristo y es el único medio por el cual somos justificados, es decir, declarados justos delante de Dios. Tiene dos partes principales. Una, creer y aceptar como verdad lo que la Biblia enseña acerca de quién es Jesús, lo que hizo, el papel que cumple, su persona, sus oficios y su obra. Y por otra parte, confiar completamente en Jesús y solo en Él para recibir todo lo que incluye la salvación. La semana pasada, lo que no me dio tiempo a leer, a ver de la clase pasada, fue precisamente esta pregunta. Es decir, ¿es lo mismo fe religiosa que fe salvadora? Primero, hermano, hay mucha gente que usted le dice, ¿tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. Pero cuando usted ve su vida, no tiene que ver nada con... sí, él cree que hay un Dios y que tiene poderes, e incluso cree hasta que Dios demanda de la persona determinada obediencia y esas cosas. Pero él cree, pero de lejos. Porque le falta algo, hermano. Le falta el Espíritu Santo obrando en su vida
y que por supuesto le faltó también no creer en Dios, sino también en que Jesucristo es nuestro Salvador. Fue el instrumento que el Señor puso en su plan redentor para que nosotros pudiéramos recibir. Es decir, solo creyendo en Cristo nosotros podemos acceder a esa salvación. Por otro lado, hay personas que tienen fe religiosa, sí, hay cuántas religiones usted no ha oído por ahí, la vudú, el islamismo, así, no sé cuántos tipos de religiones que hay por ahí que tienen fe, incluso hasta tienen ciertos patrones de conducta conforme a las doctrinas que definen sus religiones. Nosotros los cubanos conocemos que en Cuba hay muchas personas que se hacen santos y usted lo ve vestido blanco de arriba abajo y están no sé qué tiempo sin comer, sin tener intimidad entre las parejas. Es decir, tienen diferentes tipos de exigencia, por decirlo de alguna manera, conforme a esas prácticas religiosas. Eso pudiéramos llamarlo una fe religiosa, sí, conforme a la religión, a las prácticas que ellos realizan. Ahora, nada que ver con la fe salvadora. Por supuesto que no es lo mismo fe salvadora que fe religiosa. La fe religiosa nace de la naturaleza humana y esa inclinación natural que tienen muchas personas de creer en algo es el resultado de la inclinación natural del ser humano de hacia a lo espiritual o lo divino. Cualquiera puede tener este tipo de fe porque el ser humano fue creado con un sentido religioso. En Romanos 19 y 20 nos acerca esa verdad. Cree en la existencia de Dios o en alguno de sus atributos como su poder, justicia o bondad, porque algunos dicen, no, la justicia de Dios te va a alcanzar. Pero bueno, viéndola en otros, no en muchas personas que no son temerosos de ellos y son practicantes del pecado y ven que Dios puede practicar justicia en otros, pero no en lo que yo hago. Es decir, eso puede ser parte de la cultura que prima en las personas que tienen una cultura religiosa. Incluso, a veces, hermano, a veces hay personas que practican esa fe religiosa en la manera que hacen, pero sencillamente no es una fe verdadera cuando no está fundamentada en Cristo. Creen en la existencia de Dios o algunos de sus atributos como su poder, justicia, bondad. También acepta principios morales o religiosos generales. Por ejemplo, que hay que hacer el bien o que adorar a un ser supremo. Dice en Santiago 2:19, tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Es decir que, porque tú crees que Dios existe, no, oye, no acabaste de concebir en tu mente, en tu corazón a Cristo como el Salvador, hermano, para que te compares con los demonios también creen. Incluso ustedes saben que la Biblia revela que cuando Cristo fue tentado por el diablo en el desierto, ¿qué hizo? Textualmente repitió versículos que están en la Biblia, es decir, que también conocen de la palabra. La fe salvadora, sí, a diferencia de la fe religiosa, vemos acá la fe salvadora nace de una obra sobrenatural del Espíritu Santo en el corazón. Usted nace de nuevo, a partir de ese momento el Señor siembra esa semilla de la fe y empieza a cultivarla en nuestro corazón a través del Espíritu Santo que nos empieza a moldear. Recordemos lo que hemos visto en clase pasada. ¿Cuánto usted se va a dejar moldear por esa semillita? ¿Cuándo usted va a dejar que el Señor obre en su vida a través del Espíritu Santo para que esa semilla crezca? Bueno, dependerá mucho de usted. El Dios Todopoderoso nos ha puesto todo en la mano. La semilla, el fertilizante, todo lo necesario para que esa semilla crezca. Pero si usted en vez de alimentar esa semilla con lo que el Señor nos ha dado, que es su palabra, usted se alimenta más del mundo, preocúpese, hermano. Efesios 2:8 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. ¿Sí? La fe salvadora es un don del Señor. La otra, esa fe religiosa es quizás algo que naturalmente la persona nace con esa tendencia a creer en algo, a confiar en algo, a tener algún ídolo en que
depositar su confianza. La fe salvadora no se limita a creer en Dios, que Dios existe, sino que cree en Cristo como Salvador personal. Reconoce el valor del sacrificio de Jesús y confía en Él para el perdón de los pecados y la vida eterna. Dice Juan 3:16, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La naturaleza de la fe salvadora no es solo creer en la existencia de Dios, sino confiar plenamente en la palabra por su autoridad. La fe salvadora cree todo lo revelado en la palabra, no por lógica humana, sino porque Dios mismo lo dijo. Hermano, incluso hay porciones bíblicas que nos revelan verdades tan difíciles de entender que muchas veces en otras partes de la Biblia encontramos aspectos que nos ayudan a aclarar, pero hay cosas que están tan complejas de entender que quedan en un plano que la mente humana no puede llegar al conocimiento pleno de ellas. Dice en la Biblia que las cosas reveladas son para el hombre y las secretas son para Dios. Es decir, hay partes de la Biblia que usted puede darle una idea de lo que el Señor quiso revelar, pero siempre va a quedar en un plano en que su mente, su capacidad, su inteligencia no va a poder llegar a discernir la grandeza de la verdad que el Señor puso en él. Incluso algunas cosas que por la complejidad que revela, digamos, lo hemos visto ya en otras clases, el aspecto de la Trinidad de Dios es una de las doctrinas complejas que lleva estudio, que la Biblia nos puede dar mucha referencia para usted llegar a la convicción de que tenemos un Dios trino, pero sin embargo, fíjense, si es compleja, hay otras incluso corrientes cristianas, algunas denominaciones que no conciben que haya un Dios trino, te dicen, no, hay tres diferentes, no sé qué, es decir, hasta ahí, exactamente, bueno, pero que para que dar una idea de que a veces es compleja las cosas que revela la Biblia, incluso inteligencia humana puesta a favor de interpretarla, llegan a conclusiones diferentes debido a que son cosas complejas y muchas veces también porque no logran complementar una idea con varios textos. Es decir, a veces usted le da una idea, un texto que le queda un poquitico inconclusa, pero usted estudiando otras partes de la Biblia puede complementar el conocimiento para que usted llegue a una conclusión que esté en correspondencia a lo que realmente la palabra quiso decir en alguno de sus versículos. La base de la fe no es la evidencia visible, ya lo habíamos visto en la clase pasada. Hermano, la fe se basa en cosas espirituales que no son visibles, no son tangibles, usted no las puede medir, no han sido experimentadas tampoco por investigaciones científicas, ni mucho menos. Usted las cree porque usted dice, proviene de la palabra del Señor y yo creo que tenemos un Dios vivo, un Dios veraz, un Dios que no miente, que no falta a su palabra ni a sus promesas. La fe se apoya en la voz de Dios, no en la razón del hombre, hermano. Incluso hay cosas que usted razonablemente no puede entender, sin embargo usted las cree porque es palabra de Dios. La fe salvadora no es simple creencia, sino confianza viva en Dios. Es el medio por el cual el creyente abraza las promesas del Evangelio. Su fundamento no está en el hombre, sino en la palabra y en el poder de Dios. La fe salvadora se funda en la verdad del testimonio que Dios ha revelado en su palabra. Las Escrituras, el Antiguo y el Nuevo Testamento, siendo dadas por la inspiración divina, no son el sentido más crítico y directo. Palabra de Dios para nosotros. Son absolutamente divinas, tanto en lo que toca a su verdad intangible, como en lo que corresponde a su autoridad suprema. Diferencia entre fe general y fe salvadora. Ahí habíamos visto entre fe religiosa y fe salvadora. Ahora, la fe general, usted puede tener fe general y usted diga, yo creo que para fin de año, a partir de todas las medidas que está tomando el presidente, la economía va a estar en plena retroceso. Usted puede tener fe que de acuerdo a sus ingresos y a lo que usted ha acumulado, usted tengo fe en que el próximo año
me voy a poder comprar un carro, una casa. Es decir, son fe que se basa en cosas, en verdades que usted puede ver, que usted tiene elementos para llegar a una conclusión de algo que puede ocurrir con determinada seguridad. Es decir, esa fe que muchas veces, no, yo tengo fe que mañana va a llover, yo tengo fe que mañana voy a estar mejor de salud. Es decir, hoy me siento mejor de salud, estoy tomando medicamentos que me están haciendo evolucionar positivamente de una enfermedad. Y usted dice, mañana tengo fe que mañana voy a estar mejor, que la semana próxima voy a poder trabajar, que las próximas vacaciones voy a poder ir con mi familia a tal lugar. Es decir, son cosas que usted tiene fe en algo que se basa en realidades que usted puede percibir y algunas que se puede imaginar también, porque digamos que mañana va a llover, usted tiene fe, oiga, el tiempo está bien complejo, están las nubes negras y usted dice, mañana va a llover o por la tarde va a llover. Es creer que algo es verdad. Es creer en la existencia de Dios. Puede también estar referida a las cosas espirituales. O aceptar ciertas verdades religiosas. Es una fe intelectual o natural que incluso muchas personas tienen sin haber nacido de nuevo. Pero esa fe, por supuesto que igual que a la fe religiosa, no produce salvación. Porque le falta creer, confiar en Jesucristo, creer en la obra que el Señor hizo allí en la cruz para salvación nuestra. Ejemplo, creer en Dios existe, que sí, es uno de los ejemplos de esta fe general. Puede ser que creo que Dios existe, que la Biblia es un libro sagrado, pero sin confiar en Cristo personalmente. Miren cómo se parece esta fe general a la fe religiosa, que se acerca un poquitico más a lo espiritual. La fe salvadora, a diferencia de la general, es confiar en la verdad que salva. Es la fe que nos une al creyente con Cristo. No solo creer en Dios, sino que confía completamente en Jesús para el perdón de los pecados y la vida eterna. Es esta fe que transforma el corazón y lleva a una relación viva con Dios. Mire lo que nos dice en Hebreos 11:1. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y Romanos 10:17 dice que así que la fe es por el oír, y el oír palabra de Dios. La excelencia de la palabra de Dios, pues como nos dice acá en este párrafo, indudablemente todo el mérito que nosotros podemos darle al crecimiento de la fe en nuestras vidas está precisamente en la palabra y en la obra que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas para poner en práctica esas enseñanzas que el Señor pone en su palabra. Dice, excelencia de la palabra de Dios. El creyente reconoce la superioridad de las Escrituras sobre todos los demás porque revela la gloria de Dios. Yo no sé, hermanos, cuántos aquí son, de las personas que les gusta leer, pero estoy seguro que las personas que les gusta leer muy pocas veces han leído un libro más de una vez. Pero sin embargo, la Biblia es de esos libros que usted lo lee una y otra vez y no se aburre, no se cansa de poder ver la palabra de Dios revelada y refrendada en la Biblia. Es de esos libros que su palabra, como nos dice la propia Biblia, es viva, esa palabra es viva y eficaz. Dice, la Escritura tiene una excelencia incomparable, pues revela la gloria de Dios en sus atributos, a santidad, justicia, misericordia. Solamente mencioné 3, pero ¿cuántos atributos podemos ver en la Biblia? La excelencia de Cristo en su persona y en su obra, hermano. Vemos la santidad, la justeza, la perfección de la vida de Cristo y en esa obra que hizo y completó ahí en la cruz del Calvario. El poder del Espíritu Santo obrando en nuestras vidas, transformando, moldeándonos en su acción transformadora en nuestras vidas. El creyente verdadero no ve la Biblia como un simple libro religioso, sino como una revelación viva y gloriosa de Dios. Mira acá lo que nos dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Hermano,
indudablemente que podemos ver que es una palabra viva, porque transforma a usted. Por cualquier libro que lee lo puede enriquecer culturalmente, puede enriquecer su conocimiento de determinada ciencia, de culturas de diferentes lugares del mundo. Ahora, la Biblia no solo hace eso, porque nos revela historias que son parte de la historia del pueblo de Israel, pero no, la Biblia transforma. A diferencia que cualquier otra literatura le informa, la palabra de Dios, las escrituras, la Biblia transforma, y ahí es su gran diferencia al resto de cualquier literatura. Si la fe salvadora transforma nuestra manera de leer la Biblia, no solo la entendemos, sino que vemos su belleza espiritual. Sí, necesitamos de ese auxilio del Señor para que nos abra los ojos espirituales y nosotros poder entenderla y poder ver esa riqueza espiritual que el Señor puso en ella. La autoridad de las Escrituras es la base de nuestra confianza. Mira acá lo que nos dice el Salmos. Escogí, hermano, esta versión de la Nueva Versión Internacional porque me parecía un poquitico más explícita de la manera que la refleja. Dice en el Salmo 19, del 7 a 10, la ley del Señor es perfecta porque infunde nuevo aliento. El mandato del Señor es digno de confianza, da la sabiduría al sencillo. Los preceptos del Señor son rectos, traen alegría al corazón. El mandamiento del Señor es claro, da luz a los ojos. Es decir, no abre esos ojos espirituales. El temor del Señor es hermanos, es puro, permanece para siempre. Cada rato yo me agarro las diapositivas y las voy desmenuzando para que las letras me parezcan más grandes, hermano, porque estoy ciego. Tengo la vista realmente en retroceso total. Dice, el temor del Señor es puro, permanece para siempre. Las ordenanzas del Señor son verdaderas, todas ellas son justas. Son más deseables que el oro, más que mucho el oro refinado. Son más dulces que la miel que destila del panal. Miren cómo este salmo nos ayuda a ver esa perfección, esa integridad de la palabra, cómo nos puede dar todo lo necesario para que nosotros podamos sacar de ella todo lo que necesitamos para crecer espiritualmente. Dice Salmo 119, 18, abre mis ojos y mire la maravilla de tu ley. Es algo que el Señor necesita poner, ese don espiritual que el Señor le da a sus hijos para poder ver, entender lo que está refrendado en la Biblia. Dicen que 2 Corintios 4, 6, porque Dios que mandó que de la tiniebla resplandeciera la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para la iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Es decir, siempre, hermanos, viendo que es la obra del Señor en nuestras vidas, abriéndonos, cambiándonos nuestro corazón, justificándonos con esa justicia que nos fue impuesta, no por nuestros méritos ni por nuestras obras, sino por la obra de Cristo, pero también desde el momento que nosotros nacemos de nuevo, que empezamos ese proceso de santificación, el Señor obrando en nuestra vida, en nuestro corazón, abriendo nuestro pensamiento a las cosas espirituales y nuestro discernimiento para poder entenderlas conforme al propósito que Él la puso en la Biblia. La respuesta a la fe ante la palabra, es decir, esta debe ser la reacción normal que debe tener un creyente ante la confrontación de la palabra. Cuando usted lee, no está leyendo un libro que lo informa, es un libro que tiene el poder de transformarlo porque es letra viva. Dice, la fe no es pasiva, responde de diferentes maneras según lo que la palabra enseña. Si usted ve que cuando leamos esto usted no ha experimentado eso, preocúpese más. La fe obedece los mandamientos. Si usted de eso que la Biblia le enseña una cosa y usted está haciendo otra, bueno, preocúpese. O también a veces lo cumplimos parcialmente y creemos que estamos bien. Recuerden lo que nos enseña la palabra. Los tibios, hermano,
los tibios, los que se creen que están haciendo las cosas bien, pero realmente no lo están haciendo, que no dice la Biblia, Dios lo vomitará de su boca. Dice, la fe obedece el mandamiento, demuestra amor y sumisión. La fe tiembla ante la amenaza. Hermano, no es que nosotros tenemos el temor reverente que nosotros tenemos que tener hacia la advertencia que nos da el Señor en su palabra, el juicio que lleva el pecado cuando nosotros faltamos a la palabra del Señor, debía ser lo suficiente para que nosotros digamos, oiga, esto no lo voy a hacer porque yo sé que el Señor está con sus ojos abiertos viendo todo lo que acontece. Nada es oculto entre los ojos de Dios. Por tanto, todo lo que nosotros hagamos oculto al ojo humano, no estamos escapando a la vista de Dios. Por tanto, debemos temblar ante la santidad, ante la justicia divina que sabemos que está pendiente de todo lo que hacemos. La fe abraza las promesas. Usted tiene que confiar que Dios es fiel, que Dios nos falta su promesa y la fe nos ayuda a descansar en esas promesas que el Señor nos ha dado en su palabra. La fe salvadora produce una respuesta integral, obediencia, reverencia y esperanza. La fe nos une a Cristo. La fe es el único acto que nos une a Cristo y nos hace justos ante Dios. Esa fe tiene dos partes esenciales. Una, aceptar con la mente, el corazón, todo lo que la Biblia dice de Jesús. Esa es una parte. Y la otra es que la segunda parte es de que la fe salva. Es solo confiar en Jesucristo. Un poquitico ver la primera parte que dice aceptar con la mente y el corazón todo lo que la Biblia dice de Jesús. Es decir, aceptar y creer firmemente lo que nos revela la Biblia, quién es Jesús, qué hace, qué hizo, qué logró. Somos declarados justos solo por creer en Jesús, no por nuestras obras, no por nuestro dinero, porque hagamos cosas que a nuestra vista son buenas. Quien rechaza a Jesús ya fue condenado, porque la propia Biblia nos enseña, dice, que no creyó en Jesús ya está condenado. Amarlo y confiar en Él con el corazón, decidir con la voluntad, recibirlo como el Salvador. La fe verdadera une toda la persona, es decir, su mente, su corazón, su voluntad, es decir, dispone todo a su ser para recibir a Cristo y solamente creer en Él, para recibir a Cristo como única esperanza de salvación. Ahora, la segunda parte de la fe, que como único mecanismo o el único instrumento o como lo queramos ver que nos une a Cristo, es confiar solo en Jesús. Mire, hermano, muchas iglesias que tienen otras denominaciones, cuando usted escucha el mensaje, lo ve que anda en rodeo, pero lejos de lo que nos enseña la Biblia de fundamentar nuestra fe en Cristo. Predicar a Cristo resucitado, a Cristo ahí pagando el precio que nosotros debíamos pagar. Es decir, esa es la segunda parte de esa condición que el Señor ha puesto para nosotros acceder a la salvación. No confiar en tus obras, en la iglesia, en nadie más, solo en Él. Una pregunta que parece una redundancia, es algo obvio que ya hemos visto en la clase, pero bueno. ¿Cuál es la única condición que demanda la Biblia para recibir salvación? Dice, ya se me acabó el tiempo, hermano, disculpe, pastor. Dice, solo creen en Jesús, nada más. Ni en obras, ni en dinero, ni en ser humano. La Biblia nos enseña claramente en su palabra en Hechos 16:31. Cree en el Señor Jesús y será salvo. Dice también en Juan 3:7-38. El que cree en mí no tendrá vida eterna. Disculpe, hermano, cuando usted ve en puntico es que agarré del versículo lo que venía bien con el tema que estamos tratando. ¿Qué significa creer? Confiar en Jesús como tu Salvador, espera todo de Él, perdón, paz, morar eternamente junto a Él. Es verdad que la salvación demanda de nosotros que cuando usted nazca de nuevo, si usted tenga un antes y un después, es decir, si usted nace de nuevo es para que usted a partir de ese momento empiece a experimentar
en su vida y empiece a dar fruto y empiece a alejarse de su vida pasada, a experimentar cosas en su vida que realmente es lo que se espera que dé fruto un cristiano. Dice la fe, y con esto terminamos, hermano, la fe no solo es una convicción intelectual de la verdad de los principios revelados en la Escritura, sino que incluye un recibimiento sincero de Cristo y una confianza íntima en Él, en sus obras meritorias, en sus promesas llenas de gracia. Hermano, hasta aquí la clase. La semana próxima continuaremos con el párrafo 3 de este capítulo para darle conclusión a este tema. Les pido, hermanos, que me acompañen en oración para terminar este tiempo. Señor, gracias por esta oportunidad privilegiada que tú le das a tus hijos, Señor, de estudiar tu palabra, de estudiar este documento que nos acerca a las doctrinas que están presentes en tu palabra, Señor, que muchas veces solo con una simple lectura no logramos extraer de ella todas las enseñanzas que están implícitas. Señor, ayúdanos a atesorarla en nuestra mente, en nuestro corazón, a ponerla por obra en nuestras vidas. Señor, y te pedimos que tú bendigas el resto de este servicio, Señor, y que tú seas glorificado y exaltado en todo lo que hagamos aquí, porque ese es el propósito que nos trae cada domingo aquí, darte a ti la gloria que tú mereces, Señor. En Jesús oramos. Amén.